Amigos de Hashtag, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Estamos aquí ahora para tratar un nuevo tema en esta semana y es sobre el pecado, pero no tanto el pecado, sino el tema que le hemos puesto a este capítulo es algo así como Dios aborrece. Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Es una frase muy trillada. Muy mencionada. Creo que es una de las frases que uno más ha escuchado, bien sea por predicadores, conferencistas, líderes o incluso nosotros la hemos dicho en algún momento de la vida. Entonces hoy vamos a estar hablando acerca de esto y qué tan cierto es desde nuestra perspectiva y también obviamente basados en la Biblia y en lo que hemos experimentado o hemos investigado. ¿Qué tan cierto es que Dios ama al pecador, aborrece el pecado? Comenzamos. Bienvenidos. Hola a todos que nos escuchan nuevamente. Como siempre les he dicho, queremos saber qué opinan ustedes de lo que siempre platicamos aquí. Queremos saber sus inquietudes o de igual manera de cómo han resuelto estos temas que estamos tocando nosotros siempre, donde nuestro objetivo es que todos podamos aprender de experiencias o de lo que hemos aprendido de la palabra. Yo creo que muchas veces se nos dice, ¿verdad?, de que Dios, como decía Eunice, es una frase bastante trillada, que la hemos escuchado muchas veces decir que Dios ama al pecador, mas no al pecado. Y me recuerdo precisamente un pasaje de la Biblia de una mujer que la encontraron justamente pecando y que fue llevada a Jesús, y más sin embargo él la perdonó. Ajá. Y la rescató, le dijo: yo no te voy a juzgar, no te estoy juzgando. La mujer adúltera, y le dijo: ve y no peques más. Entonces desde ese sentido yo creo que eso mismo hay que decirle a las personas, no precisamente reclamarles por lo que hacen. Sí es bueno mencionarles y que ellos también hagan conciencia de lo que están haciendo, pero que puedan arrepentirse y que ya no lo puedan hacer como Jesús le dijo a esta mujer, o sea, te perdono, pero ya no lo vuelvas a hacer. Exacto. Sí, bueno, hola a todos. Yo soy el que siempre habla a veces menos o a veces más, creo. Más. No, bueno, pero es que también creo que todos tenemos algo que aportar. Y hablando de estos, no sé, es bastante complejo. Y miren, hay algo que obviamente pues no pretendemos imponer una ideología ni pretendemos decirles que lo sabemos todo, ¿va? Esto es una opinión nada más y basada en la experiencia y conocimiento que cada uno tiene. Mas sin embargo, hablar de Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, ya lo dijimos, una frase muy trillada. Es cierto, o sea, Dios siempre nos va a amar, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue siendo, porque Dios envió al mundo para que el mundo sea salvo por él y no se pierda, ¿verdad? Entonces, pero por otro lado, lo que decía exactamente Cindy, que es necesario que la gente reconozca su condición de vida. Uh-huh. No podemos decirle: ok, Dios te ama, sí es cierto, pero es que el problema de mucha gente es que muchas veces dice o aplica esta frase queriendo como que justificar y exonerar su acción, uh-huh, su mala acción delante de Dios. Y es que alguien decía: somos pecadores empedernidos, pues, y diciéndolo de otra manera. Sí, esto es en serio. ¿A quién no le gusta pecar? Es la naturaleza humana. La naturaleza humana. Desde el momento en que nacemos creo que ya traemos la naturaleza pecaminosa. Yo tengo algo aquí que quiero leer. Está en Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, y dice: el que practica el pecado es del diablo. O sea, así de fuerte es la palabra, y así de clara es. Dice: porque el diablo peca desde el principio. Wow. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, somos pecadores si reconocemos, pues obviamente aquí dice somos hijos del diablo. Qué fuerte saber entonces que mi papá es el diablo, ¿ah? Pero luego está la otra parte de este verso que dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todo aquello que el diablo ha venido a imponer o ha venido a contaminar. Entonces creo que uno, obviamente por naturaleza humana y carnal, siempre va a buscar satisfacer los deseos de la carne, que en su mayor parte son cosas que van en contra de lo que Dios dictamina. Pero pues no sé, ¿qué más quieren aportar? Creo que si pecamos quiere decir que tenemos cierto parecido al diablo, ¿verdad? Uh-huh.
Pero yo creo que cuando reconocemos la situación que estamos viviendo y nos arrepentimos de lo que estamos haciendo y confesamos nuestros pecados, el Señor es bueno y justo para podernos perdonar, ¿verdad? Y aceptar también lo que el Señor nos trae para nuestra vida y aceptarlo como nuestro Padre. Entonces ya dejaríamos a Satanás como nuestro ex padre, algo así, y ya seríamos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos abandonando esa vida y estamos adoptando una nueva vida que es la vida en Jesucristo y pasaríamos a ser hijos de Dios, ya no seríamos su creación. El problema también está en que, bueno, la Biblia dice que el que aún sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es contado por pecado, ¿verdad? También peca. Entonces, y hay que reconocer que todos los días pecamos con alguna acción, ¿verdad? Y nos damos cuenta al final del día, quizás, si hacemos un recuento. Pero hay una gran diferencia entre pecar, porque es nuestra naturaleza, y muchas veces pecar por estar influenciados, ¿verdad? Ya con intención. Exacto, entonces uno muchas veces está influenciado y por eso muchas veces acciona de una forma, por así decirlo, pecaminosa. Hablando de versos así como que gruesos, por así decirlo, dice en Salmo 5, del 4 al 6, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, o sea, otra onda, ¿va? Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y al engañador abominará Jehová. Entonces, definitivamente el pecado no está dentro de la lista de Dios, ¿verdad? Sí, yo creo que Dios nos ama porque obviamente somos su creación, pero el hecho que nosotros no queramos renunciar, digamos, a esa pasada manera de vivir, como lo decía Cindy, hace que haya una barrera entre Dios y el hombre. Entonces, para eso vino Jesús, para ser como el intercesor y mediar, porque, o sea, realmente nosotros pues sí somos una basura, basura de personas, no, pero es que en realidad, o sea, si lo vemos crudamente, nosotros ni siquiera tendríamos por qué ser merecedores, digamos, de todo lo que Dios da. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, y es que, podemos decir así, gracias a que no lo recibieron, nosotros alcanzamos esa salvación, esa gracia, porque... Y es por gracia, o sea, ni siquiera es porque seamos buenos. Exacto. Y eso hay que entenderlo. No sé, ¿alguna vez ustedes han pensado o si habían escuchado esto de que no era para nosotros el regalo de la salvación? ¿Se imaginan ustedes cómo sería ahora nuestra vida si es que existiéramos? O sea, que pensar, que ver en la tele o escuchar en la radio, los de tal área son salvos y los de acá, ¿qué onda? O sea, ¿cómo sería el mundo? Sí. Entonces, o sea, es como que para reflexionar. Pero hay algo que dice Romanos, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, carnales, carnosos, no sean carnales, sino conforme al Espíritu, ¿va? Pero qué difícil es andar en el Espíritu, ¿sí o no? Sí, es muy difícil. Yo creo que, como dice mi pastor, la carne brinca y siempre está ahí. O sea, a veces uno quiere hacer las cosas bien y decía Tito que a veces nos dejamos influenciar y es que eso tiene mucho que ver. A veces uno está en la lucha de hacer las cosas bien, digamos, como lo dice la palabra. Pero nunca falta alguien que dice, no, hombre, ¿para qué vas a hacer eso? Estás perdiendo tu juventud la ahí. Mala. Deberías de hacer esto y vivir la vida. Su lado oscuro. Star Wars. Sí. Ahorita, por ejemplo, yo creo que todos hemos pasado por esto de que a veces nos tachan, más cuando estamos así como adolescentes y jóvenes y convivimos y tenemos a nuestros amigos y a veces uno quiere como marcar la diferencia. Obviamente uno está en esa lucha de poder hacer las cosas bien y dar un buen testimonio. Pero nunca falta el amigo que dice, no, hombre, ¿para qué estás haciendo eso? Total, aquí nadie te mira, deberías de hacer esto. Que tomate esta cervecita o yo qué sé, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros... Entonces ahí es donde nosotros caemos. Y ya, o sea, ponemos la barrera entre Dios y... Hay que reconocer que hay gente en las iglesias... que quizás antes de llegar a la iglesia se tomó una cerveza, se echó un cigarro o varias cosas, y eso es verídico, es real, ¿verdad? Entonces, pero no sé, yo sé que eso es algo bastante complicado muchas veces de tratarlo o hablarlo, pero es gente que no sé, que estando ahí dice, no, debo de levantarme, como dijo David, me levantaré, o como el hijo pródigo, me levantaré y iré con mi padre y le pediré perdón al cielo y a mi padre y diré, Señor, he pecado contra ti, ¿verdad? El problema es que hablamos de lo que hablamos en el blog, en el podcast pasado, sobre
sobre la adicción, ¿verdad? Ajá. Entonces que están constantemente, caen, se levantan. Entonces el grave problema de mucha gente es que aún sabiendo lo bueno, no lo hace, pues ya les tomado en cuenta como pecado. Hay gente, lo hablábamos incluso con Eunice ahora, hace rato. Para los que no saben, grabamos hace rato. Sí, hace rato grabamos el blog. Hablábamos de que lamentablemente hay aquí en la ciudad gente que Dios lo usa así como que, y en las redes publican lo que Dios hace a través de ellos, pero cuando uno se acerca a escuchar de su pastor, está involucrado en la visión, ajá, está sirviendo, y uno se da cuenta con que es ajeno. No hay referencia, Exacto. digamos, un respaldo de parte Entonces, de esa es gente que aún sabiendo lo bueno no lo hace, es tomado en cuenta como pecado. Bueno, pero estamos hablando de quienes ya están dentro de la iglesia, quienes Dentro y ya fuera. aceptaron. Sí, es que al final todos estamos en ese ¿no? proceso. O sea, como decía Tito, todos pecamos en algún momento de la vida. Creo que nadie puede decir, yo nunca pequé. O sea, pecamos por, no sé, mentiras, por decir, ya voy para allá y ni siquiera salió de su casa, o cosas así tan sencillas, pero o sea, al final de cuentas son mentiras, y las mentiras son pecado, son del diablo. Ahora hablemos de la otra contraparte, lo que decía Cindy, ¿verdad? Ahora hablemos de la gente que aún no ha permitido que la gracia llegue a su vida, ¿verdad? Entonces hablamos de gente que tiene problemas con tomar, con el alcoholismo, con drogas, están luchando con el homosexualismo, con algún problema emocional, depresión. La pregunta es, ¿Dios los ama? ¿Qué dicen ustedes? Dios, sinceramente, yo creo que los ama. Los ama, y yo hasta puedo ver a Dios, o me lo imagino así, como un padre que está triste por ver que su hijo está perdido, que está fuera de casa, que está sufriendo allá afuera. Obviamente el padre ama a su hijo, sea como sea el hijo, pero recordemos lo ama, pero lo quiere sacar de ahí. Exacto, pero recordemos que la Biblia dice que si no lo reconocemos a él, aún no nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Sí, exacto. Es que es bien, bueno, la Biblia yo sé que es clara en ese punto, pero yo entiendo y veo a Dios como un padre. Es cierto que esas personas aún no lo reconocen como tal, pero yo tampoco puedo concebir la idea que Dios dice, bueno, entonces no. Es que sí, Dios nos ama a todos porque somos su creación. Ajá. Y cuando Dios nos creó a nosotros, vio que todo era bueno, si no, pues no nos hubiera creado, ¿verdad? Creo que somos nosotros precisamente los que ya conocemos a Dios y lo tenemos en nuestro corazón y somos cristianos. Es precisamente nuestro deber acercarnos a esa persona y poderles platicar y decirles que tienen la oportunidad, que Dios les da una segunda oportunidad, poder arrepentirse, dejar esa manera de vivir, para que Dios los pueda transformar y ya tengan una nueva vida, ¿verdad? Me recuerda eso, dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Entonces, para poderles decir de que Dios puede cambiar su situación, claro, va a requerir de todo un proceso, sobre todo si son cosas bastante gruesas, en el sentido que van a requerir mucho más ayuda espiritual como también psicológica. Yo siempre creo de que las personas que son psicólogos o que se basan en ese tema pueden ser una ayuda bastante fuerte y bastante importante en personas que sobre todo tienen adicciones o tienen un pasado bastante difícil que superar, porque muchas veces quieren dejarlo, pero solos no van a poder, y creo que es ahí donde nosotros entramos como cristianos para poderles ayudar y decirle, el Señor te ama, pero es necesario que dejes, que cambies, que cambies, ¿verdad? Yo me recuerdo que cuando Jesús sanaba, no solamente sanaba a las personas, sino que las salvaba, las perdonaba. Y algo que me impactó bastante es esa frase que le dijo a esta mujer, ¿verdad? Le dijo, vete, pero ya no peques más. Eso como decir, por favor, ya eso no. Precisamente lo mencionaba en el blog pasado. Bueno, eso todavía, en el momento que estamos grabando este podcast, el blog todavía no ha salido, pero ustedes seguramente ya lo han visto. Y cabal mencionaba esa frase por el tema que estábamos abordando, y porque sí, o sea, Jesús nos da esta oportunidad, pero nos pide, ya no peques más. Entonces, creo que Jesús, bueno, te limpia de los pecados, te limpia el corazón, lo restaura, te da uno nuevo, pero entonces ya de nuestra parte queda ya no volverlo a hacer.
El Y común que es complicado. denominador de todas esas historias de la mujer adúltera, de la mujer samaritana, que ya había tenido varios maridos y con el que estaba Ni tampoco es era tuyo. o sea, si ya se imaginan esa escena con música de la Rosa de No, Guadalupe, pero o sea, sí, pero o por Yo me ejemplo imaginé el Nicodemo, soundtrack. tienes que danzar, no, entonces el común denominador de todos ellos es ya no peques más. Alguien decía eso, perdón, Cindy, alguien decía, decir Dios ama al mundo no es como el amor de un padre por su hijo, sino que es un querer de un ser benigno con el mundo, de que todos sean salvos. Entonces como que hay cierta verdad en esto, que alguien ahí escribió un pensamiento y pues puede tener cierta razón, ¿verdad? con lo de la mujer samaritana, no sé, yo hubiera sido ella, no me hubiera la verdad avergonzado, porque le dijo, ¿verdad? Que no era el primer marido que tenía, que había tenido muchos maridos más, pero dése en cuenta de algo que no se puso como que a regañarla en sí, a reprocharle lo Creo que había hecho. le hizo saber su condición, Exacto. que él ya sabía, pero no la rechazó. Pero No, también no, hay que tampoco no la entender rechazó. algo, que la interpretación o la traducción de los papiros reales de la Biblia es muy difícil interpretar la forma en que lo dijo, ¿verdad? Más que las palabras que, por ejemplo, yo entiendo algo, que a la gente que no conoce a Jesús se le habla de Jesús, y a la gente que sí conoce a Jesús se le habla como Jesús le hablaba a sus discípulos. No sé si me entienden, Ajá, ¿verdad? sí. Pero esta mujer, la mujer samaritana, imagínense, era una mujer que había tenido muchos maridos y que en su colonia, en su comunidad, era conocida por tener un marido, Era no sé, a mi cada tres, Eran mis amores, a cada 3 meses, a cada 3 meses, 4 o 5 meses, no sé a cada cuánto cambiaba de marido, que ya tenía hasta 5, era su quinto marido. Pero esta mujer, sorprendentemente, fue un vaso útil para el Señor, porque ella extendió la Exacto. palabra al Señor y les dijo, mire, el Señor me dijo esto. Y fue con emoción, ¿va? Y fue con emoción decir, mire, el Señor me dijo que yo era una mujer pecadora, por decirlo así, ¿verdad? Porque Pero le dijo, esa es la reacción de alguien arrepentido de verdad, que reconoce su condición y dice, no, pues estoy mal. Alguien que se encuentra cara a cara con Jesús. Exacto. Ahí Un creo que está la encuentro clave. Por íntimo eso con el Señor. repetimos el común denominador, vete y ya no peques más. Sí, ¿verdad? yo quiero leer algo que, bueno, es del Antiguo Testamento y es otro contexto, pero creo que casa muy bien con este tema y está en Deuteronomio 7, del 7 al 8, y dice: el Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas, más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. En este caso, pues todos sabemos que faraón es como el diablo y Egipto es como el mundo. Entonces Dios vino y rescata a su pueblo. Creo que es lo que Dios quiere hacer con todos los que están todavía fuera de casa, fuera de su presencia, fuera del pueblo. Quiere ir y rescatarlos. Obviamente Dios es tan respetuoso que no te va a obligar, lo puede hacer, pero no lo hace. O sea, Él está esperando a que uno tome la Claro. decisión. Entonces, si Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, pero si el pecado aún habita en el ser humano, es relativo. No sé si me entienden. Ahí entra el Espíritu Santo y Jesús a ser los intermediarios. Sí, definitivamente, pero es relativo. Ahora sí existe pecado. O sea, llega un momento en que papá le dice al niño, no lo hagas, no, si se llega a molestar, ¿sí o no? Sí. Exacto, entonces esa es la naturaleza divina de Dios como un padre, ¿verdad? Dice, ya te dije, o sea, entendé, ¿verdad? Entonces, pero es un amor así como que, o sea, estoy molesto contigo, pero estoy molesto porque te amo. Porque te amo, exacto, ajá. ¿verdad? La Entonces, disciplina. muchas veces el enojo o las regañadas o los hinchazos o los chancletazos, muchas veces son por amor, aunque Entonces, duele sí, mucho su a amor. pesar de que la frase es trillada, Sí. creo que hay mucha razón en eso de que pues Dios ama al pecador, Dios nos ama porque nosotros, pues como ya lo habíamos dicho, nuestra condición es esa. Y Pero nosotros Dios, aún con debemos su también gracia, amar a ese tipo Ajá. de personas que vienen Sí. con esa situación a la iglesia. Algunas veces nos separamos de ellos o nos alejamos porque erróneamente creemos de que vamos a... Una vez leí una frase que decía que uno como que juzgaba a las personas porque pecaban diferente a uno. Exacto. Es una frasecita que siempre ronda Está ahí por rondando las por redes ahí. sociales y es bien cierto porque, o sea, el hecho que la otra persona peque y quizás se haga público por el tipo de acciones o yo qué sé. O probablemente sea más Pero- honesto con su pecado. Ajá, ¿no? pero ¿y uno qué está escondiendo? O sea, es fuerte porque a veces uno se pone en el papel de juzgador y... Y en ese sentido creo que son las personas que cuando realmente tienen un encuentro con Dios y deciden cambiar su vida, son las personas mucho más fieles a Dios.
se ponen a servir, se ponen a trabajar y tienen como que, se sienten como esa responsabilidad de decir lo que Dios hizo en mí, lo puede hacer en alguien más. Sí, No sé por si las ustedes han segundas escuchado oportunidades. de que venden disco, dice el ex marero, el ex brujo, en fin, hay un montón de discos, de personas que Un predican su testimonio, y creo que no debemos nosotras de juzgarla, porque creo que son las personas que, vuelvo a repetir, muchos más fieles de nosotros, que quizás no tenemos esos grandes pecados encima, que sí somos pecadores, pero a lo mejor no como ellos algún día lo fueron, y que ahora pues están totalmente convertidos, y son las personas que tienen, se sienten responsables de poder predicarle a muchas otras más, o de llegar específicamente a las personas con su misma condición, como la mujer samaritana. Ella fue y les dijo a los demás que estaba Jesús y quién era él, y muchas personas más llegaron a él y le dijeron: ahora creemos, no solo por lo que nos has dicho tú, sino por lo que hemos escuchado de él. Imagínense, llegó a ser tan importante para poder atraer a muchas personas más, como que se volvió una predicadora del Señor para que lo conocieran. Bueno, pues ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, Con eso cerraríamos. claro. Bueno, si ustedes tienen algún aporte que hacer, lo pueden hacer en la sección de comentarios. Queremos saber qué es lo que piensan, y si existen materiales de ayuda para ustedes, háganlo saber también. Recuerden que vamos a estar subiendo podcast todos los martes con diferentes temas. Mi nombre es Eunice Bravo. Cindy Monterrubio. Tito Sara, ¿qué? Y nos Nos volvemos a escuchamos escuchar. en una próxima oportunidad. Adiós. www.larevistahashtag.com